Esta ciudad en 2023 fue declarada Capital Italiana de la Cultura. También se la conoce como la ciudad de las 1000 millas, ya que la carrera automovilística con el mismo nombre tiene su inicio y su fin aquí. Y también se la apoda como la Leona Italiana, por su feroz resistencia ante los austríacos durante el Risorgimento en 1849. Bienvenidos a descubrir con nosotros Brescia. Buenos días, son las 9 de la mañana y acabamos de llegar en autobuses de Bérgamo a Brescia. Y hemos parado en una cafetería muy cerquita de la estación de autobuses que se llama Trieste a desayunar. Y este desayuno nos ha costado 7 euritos. Vamos a coger fuerzas. A finales del siglo XV y tras finalizar la peste, los vecinos empezaron a rezarle a una imagen de la Virgen María que estaba pintada en una pared ubicada en este lugar. Dicen que empezaron a ocurrir milagros y decidieron hacer una iglesia en su honor, la iglesia de Santa María de los Milagros. La bonita fachada que veis con tanto detalle fue creada por el taller San Micheli y el interior, hoy en día restaurado, fue muy dañado en la Segunda Guerra Mundial. La iglesia de San Francisco de Asís se construyó a mediados del siglo XIII, cuando los franciscanos llegaron a la zona. Como veis, la fachada es bastante sencillita, el rosetón fue restaurado en el siglo XIX y en el interior podéis encontrar un montón de frescos, tanto los altares de la derecha como los de la izquierda. Incluso hay restos en algunas paredes de frescos de los siglos XIV y XV. En 1254 se construyó la Torre de la Palata en el muro defensivo para proteger la puerta de San Giovanni. Es la única torre que queda del primer anillo defensivo. Tiene unos 31-32 metros de altura, una base cuadrada con más de 10 metros de largo. Y en el siglo XV añadieron detalles, en 1461 el reloj y también la parte de arriba de terracota y la torrecilla que ahora mismo se está restaurando. En el año 1597 pusieron esta fuente que, como veis, la corona la mismísima Atenea. Detrás de mí tenemos el Palacio de la Logia. Este palacio se empezó a construir en el año 1492 y en principio iba a ser de madera, pero decidieron hacerlo de piedra ya que era más elegante y duradera. En la fachada, en la parte de abajo, los arcos, veis que hay unos bustos esculpidos en el mármol, son de emperadores romanos. Hay 30 y son los famosos Césares. En el año 1575 hubo un incendio que destruyó el techo. Y en el año 1914 decidieron hacer esa cubierta que representa la forma del casco original de un barco. Entre 1484 y 1489 se construyó el Palacio del Monte de la Piedad. Como veis, de su fachada lo que más destaca es su logata, que es esta galería con 7 arcos con columnas delgadas rematadas por un balconcito de estilo veneciano. Pero lo que le hace realmente único es su lapidario cívico, que es el más antiguo del mundo y que se descubrió durante unas excavaciones en la plaza. Está compuesto de una colección de inscripciones romanas sobre las paredes. You are my only one, no other
La torre del reloj se empezó a construir en el año 1540. Años después instalaron el reloj astronómico, que no solo marca las horas, sino los signos del zodiaco, las fases de la luna y la posición del sol. En la parte superior, en el año 1581, añadieron unas figuras mecánicas llamadas los locos de las horas, y cada hora en punto golpean con sus martillos la campana. Esta escultura de un rinoceronte realizado en resina y fibra de vidrio se llama El peso del tiempo suspendido, y el artista quiso reflejar el estado de espera y de reflexión que muchas veces tenemos en la vida. Esta tribuna de piedra roja construida en el año 1932 es el arengario de la Plaza de la Victoria. Se diseñó durante la época fascista para las asambleas y se utilizaba para los discursos oficiales. En el centro podemos ver la leona, que es el símbolo de la ciudad. La Plaza del Mercado es el corazón del comercio de Brescia desde la Edad Media. No solo se utilizaba para el comercio, sino también como punto de encuentro y para anuncios oficiales o públicos. Hoy en día sigue manteniendo su forma irregular y su vida, ya que sigue siendo un lugar de encuentro social. El Duomo Viejo, construido en el siglo XI, también es conocido como la Rotonda, debido a su arquitectura circular inspirada en el Santo Sepulcro de Jerusalén. En el interior tenemos unas ventanas en el suelo que nos muestran mosaicos de la época romana y también paleocristiana. Y debajo de la iglesia podemos acceder a la cripta también gratuitamente, y es un espacio en el que hay varias columnas y capiteles que han sido reutilizados de edificios romanos. Y pegadita al Duomo Viejo tenemos la Catedral de Santa María Assunta, también conocida como el Duomo Nuevo. Esta catedral se empezó a construir en 1604 y tardaron más de 2 siglos en finalizarla. En 1944, en un bombardeo de la Segunda Guerra Mundial, la cúpula, que es una de las más grandes de Italia, con 80 metros, fue totalmente destruida junto con otras estructuras. Y posteriormente llevaron a cabo trabajos de restauración para poder devolverle su estado original. Este edificio público que tengo detrás de mí es el Palacio de Broleto. Se empezó a construir en el año 1187, siendo uno de los edificios públicos más antiguos de todo Brescia. Su estructura más emblemática es la Torre de Pegol. Cuando los Visconti tomaron el poder de la ciudad, hicieron un pasadizo que unía el Palacio de Broleto con el Castillo de Brescia, fortaleciendo así la seguridad y el control sobre la ciudad.
Tras el saqueo de los franceses a la ciudad en el siglo XVI, la condesa Laura Gambara dejó en su testamento que su casa se convirtiera en un convento para albergar a las mujeres que se habían quedado sin marido, ya que en aquella batalla murió más del 10% de la población. Y de esta manera las mujeres no tendrían que salir a la calle a buscarse la vida para dar de comer a sus hijos. También construyeron esta iglesia en honor a la Virgen María, que tiene la decoración directamente inspirada en las mujeres, incluso el pavimento. Hay una ventanita que conecta directamente la iglesia con el convento, por la que pasaban los vestidos y las hostias consagradas y demás, porque el convento era de clausura. Una de las cosas más importantes que tiene esta iglesia es que en el interior hay una réplica exacta de la Santa Casa de la Virgen María. Dicen que la Virgen María vivía en Nazaret, en una casa de piedra, y en 1291, cuando los mamelucos invadieron Nazaret, esta casa se trasladó mágicamente a Loreto. A este movimiento lo llamaron la traslación. Y en el siglo XVII hicieron una réplica exacta de esa casita aquí dentro. Nos encontramos en el Parque Arqueológico de Brescia, de lo que destaca sobre todo el Capitolio. El Capitolio fue construido en el año 73 después de Cristo por Vespasiano para celebrar una de sus tantas victorias. En el interior hay 3 habitaciones y cada una de ellas está dedicada a un dios, una a Minerva, otra a Júpiter y otra a Juno. También encontraron enterrada una estatua de bronce de la Victoria alada que se encuentra en el Museo de Santa Giulia. Justo saliendo de la zona del parque arqueológico, a la vuelta hemos podido ver desde este lado el Teatro Romano, ya que está cerrado porque están realizando excavaciones hasta marzo de 2026. Ubicado en un antiguo monasterio tenemos el Museo de Santa Giulia, donde os comentábamos que está la Victoria alada que se encontraron en las excavaciones. Con la entrada puedes visitar dentro una basílica, una pequeña iglesia románica, restos de viviendas romanas del siglo I y II, entre otras muchas cosas. En esta colina, en el siglo I a.C., había una torre romana que probablemente era un puesto militar. A partir de ahí empezaron a construir el castillo, que creció durante la Edad Media y llegó a su forma actual en el siglo XVI con el dominio veneciano. Se le conoce como el Halcón de Italia. En su interior podéis visitar el Museo del Risorgimiento y el Museo de la Armada. Y bajo el castillo, hay galerías y túneles secretos, algunos de ellos abiertos al público para visitas guiadas. Bueno chicos, hemos finalizado nuestra visita por Brescia y continuamos con nuestra cata de cervezas por el mundo. Hasta la próxima. I'm feeling like you're coming 'cause I feel the sun.